tú consideras que fue la lucha más importante de tu carrera? Una nalgadita, otra nalgadita, 1, 2, 3, 4, 5 y le de una nalga, Dios mío. Mano, el Tocotón era un beauty de la Becky allá en tu abajo. Los fanáticos me cayeron arriba ahí. Yo tuve que salir corriendo. Esto me apesta. Brody tiene mucha historia. Partiéndole la madre a muchos luchadores. Le hablé al Invader de ti, que vayas hoy. Invader sigue siendo Invader, hermano. Pasó lo que pasó, digan lo que digan. Él estampó su nombre en la historia. Puerto Rico es una isla 100 por 35, que es bien pequeña en el mapa, pero es enorme a nivel mundial. Hoy nos engalana con su visita un luchador que no solamente ha puesto el nombre de Puerto Rico en el mapa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Con nosotros tenemos a Félix Tapia, antes conocido como el Exótico o el Paparazzi. Bienvenido, Félix. Pepa Pana, está todo bien. Un saludo a todos los que nos ven aquí en esta plataforma. Un saludo fraternal a todos. Estamos listos para esto. De verdad que estoy bien emocionado. Gracias por la invitación. Muchas cosas que contar, mucha historia. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mis abuelos siempre estaban metidos los sábados los sábados y los domingos, siempre estaban metidos en el televisor y no se perdían la lucha libre de Puerto Rico. Y yo los veía que ellos se metían con ese ímpetu, ese afán, ellos se lo vivían. Y yo a veces entiendo que ellos se involucraban o se metían así de lleno en el televisor porque muchos de ellos se identificaban con los personajes que se mostraban en la lucha libre. Yo pregunto, ¿cómo tú describirías tu infancia y el lugar donde tú creciste? Bueno, yo, antes que nada, yo me crié entre Tobaja y Dorado. Mi abuelita vivía ahí en La Pachanga. Me crié. A mí me gustaba mucho el boxeo y me gustaba mucho la lucha libre. Antes la lucha libre se veía en el Canal 11, que era el programa el canal de Perry. Se veía la lucha libre creo que a las 3 de la tarde. Y yo recuerdo que yo veía, Eso más o menos, eso es en los 80, ¿no? no, en los 70. En los 70. Sí, en los 70, oye, yo tengo 56, yo te estoy hablando, tenía 8 o 9 años. Me acuerdo, veía Los Infernos, claro está, Carlitos Colón, que era el héroe, Invader, que entraba de rudo, ya entró de rudo el Invader con el puño vendado y el manager era el Alicate. No sé si recuerdas ese tiempo, yo creo que no es tu tiempo. Los Infernos, el Vikingo, que después fue árbitro y luché con él 1000 veces. Pues yo no salía ya yo sabía la hora, todo el mundo sabía la hora que iba a empezar el Superestrella de la Lucha Libre. Y todo el mundo estaba pegado al televisor. Yo, en mi caso personal, yo era bien fanático de la lucha libre, me gustaba. Era lo único que había, porque estaba Titanes en el Ring, Sí, ese era un programa de Argentina, de ¿verdad? Argentina, pero que era lucha libre de puros personajes. Puros personajes, que si la momia, que si David el Pastor, en fin, Martín Pero- ¿quién era el Carlitos Colón de ahí? Pero El era ídolo. más enfocado para los niños, Era ¿verdad? más enfocado para los niños, sí. Era un programa que todos los sábados se veía en la tarde. Se veía el programa de la superestrella, Capital Sport Promotion, y más tarde se veía el de Titaner. O sea que Capitol Sport Promotion empezó en los 70, no empezó en los 80. No, no. Carlos empezó con Jovica en el 73. Fue cuando Wow. comenzó Capital Sport Promotion. La historia, ellos se conocen en Canadá, Carlos y Jovica. Ellos se conocen en Calgary. De hecho, a Carlos, un saludo, un abrazo. Espero que todo esté bien contigo y tu salud. Saludos a tu familia, a tus hijos. Eres parte de mi vida.
Pues Carlos y Jovica son amigos desde Canadá. Ellos emprenden en Puerto Rico. Dicen que Puerto Rico está virgen. En Puerto Rico sí había lucha libre. Había un promotor que se llama Arturo Mendoza. Ellos traían, ellos traían gente de Florida. Aquí venía Dusty Rose, Pedro Morales, Hércules Ayala, que estaba en Canadá. Sí, porque ese tiempo era el tiempo de lo que le llamaban los territorios. Los territorios, pero a Puerto Rico, pues, era parte del territorio de Florida, de los Graham. Ok. Sí, sí, si alguien me corría, pero lo que yo sé es que era de los Graham. Que ellos pues traían lucha libre a Puerto Rico. Había Dusty Rhodes, Dean Murdoch, antes de la Capital Sport Promotion. Y entonces corrían el oeste, que de ahí empieza el profe, Hugo Sabinovich. O sea, que Hugo Sabinovich comienza con Arturo Mendoza también, Ah, en el área oeste. Hugo Sabinovich, yo entiendo que es de las voces más privilegiadas narrando No, lucha libre. Hugo Sabinovich es un erudito, un genio desde que nace. O sea, es un hombre que no tiene un bachillerato, vamos a decirlo de esa manera, pero es un hombre que se expresaba tan bien, con una naturalidad, Es que yo entiendo que con el talento no se estudia. No, él nació con eso, con ese ángel, ¿sabes? Hubo otra cosa, pero retomando el tema, el capítulo está del 73, pero no da el palo hasta, entiendo que 75, 70 o 76, porque ya ellos iban a cerrar. Ellos comenzaron en la cancha de Cagua y ellos ponían lo que me contaban es que ellos en un Volkswagen y ponían las carteleras en los postes. Va a haber lucha libre aquí en Cagua. Pues Capitol nace en Cagua, en la Sí. cancha de Chacao, que es una cancha donde yo llegué a luchar, en la cancha Solado Besares, la vieja y después la nueva. El palo Capitol lo dio con Gil Hayes contra el oso. Traen un oso de Canadá. Llenaron el coliseo con Roberto Clemente. Ahí es que ellos despegan. Empiezan a traer Literalmente un oso. un oso. Sí, de hecho lo trajeron el oso en el 95, pero fue un fracaso. Pero trajeron al oso Ted contra Gil Hayes. Yo no tengo los datos de esa cartelera, pero Capitol arranca en esa. Después de esa cartelera en el Clemente, ahí es que ellos arrancan. Sí, pues ya habían llenado, tenían presupuesto y podían traer luchadores de afuera. Se quedaron con el mercado. Carlos se quedó en el mercado. Que de hecho la película del Santo, La Noche de San Exacto. Juan, la hicieron en Puerto Rico, que vino el Santo con Carlitos Colón contra Barrabás y el Diablo Rojo. Que esa lucha la puedes ver en YouTube. Yo no tengo noción de esa parte de la historia. Yo tengo noción como del 78 para acá, que están los infiernos. Ahí yo comienzo a ver, diantre, qué chévere está esto. Lucha libre. Entonces, ¿qué pasa? Tú en el colegio jugaba con los chamaquitos lucha libre. Ahí tú los venías, los volteabas. Tú eres fulano, yo soy Carlitos Colón y tú eres el Invader. Pues, así es que comenzamos nosotros. ¿Por qué la lucha libre? Era lo que había, era algo divertido, era Porque algo. porque te pregunto, porque tú mencionaste que a ti te gustaba el boxeo, tú practicaste boxeo. Sí, practicaba boxeo. Pero eso vino después. Sí veía el boxeo porque mi papi me llevaba a ver las peleas de Wilfredo Gómez, que era lo que estaba pegado en los 70, Wilfredo Benítez, Salcero Escalera. Pues me gustaba, estaba en lo mejor de dos mundos. Me encantaba ver el boxeo, pero me gustaba más la lucha libre. O sea, por las acrobacias, el rudo, el técnico. En Puerto Rico la sangre era algo, si no había sangre en una lucha, no servía la cartelera. Habían bastantes gimnasios para practicar No, para lucha libre. practicar lucha libre. No, para aquel entonces no. Creo que el de Martillo, allá en Cantera, era difícil entrar. Porque, yo era un niño, y a un niño no le iban a enseñar lucha libre. Había siempre luchas independientes, ¿sabes? Habían promotores independientes. Sí, esas son que- como las luchas que actualmente ponen en los coliseitos, exacto. carteleras esporádicas en diferentes En pueblos. diferentes, sí, en parques de pelota, pues siempre han existido las luchas independientes. Y
Pues Capitol, pues, era lo único que había. Porque aquí no había ni cable de TV. Muy pocas personas tenían acceso al cable de TV para ver la cartelera de se llama WWF, Mid Atlantic, NWA, que era lo que dominaba antes, los Von Erich, World Class Championship Wrestling, México, Japón, eso nadie lo veía en Puerto Rico. Lo único que había en Puerto Rico era Capitol Sport Promotion y nuestro Sí. héroe Carlitos Colón. ¿Cómo la Capitol Sport Promotion empieza a expandirse y crecer al nivel que hizo en los 80? Lo que pasa es que Carlos se consolida. Las empresas se miden cuánta gente paga una taquilla, de cuánto es la casa. Por ejemplo, la casa del sábado en el Lubriel, withdraw 10,000 personas, pagando $8, pues saca cuenta. Sí, 10,000 a $8. sí, 80,000, Sí, 80,000, exacto. 80,000. Pues de ahí pues se saca la nómina del luchador y demás. Pues Carlos era un promotor que pagaba mucho dinero, le gustaba pagar bien, verse bien, no, yo quiero pagarle bien a mi gente, yo quiero traer lo mejor. Pues NWA, eso ya comienza en los 80, Pero empezó a crecer en Puerto Rico cuando ellos empezaron a transmitirse en televisión, ¿no? pero la expansión se da cuando empiezan a traer Sí. luchadores de diferentes empresas a nivel mundial. Pues, ¿cuál era el mercado de la lucha libre antes? La gente del campo, la gente mayor. Ese era el mercado, o sea, de la lucha libre, la gente mayor, pues que creía en Carlos. Y antes traían a un tipo como Oz Baker, no sé si lo has visto, que tenía Sí. los bigotes por acá, pues un tipo que daba terror. Abdullah, un tipo que causaba terror. Pampero Firpo, un tipo que causaba terror. Eh, Sadistic. eso, eso, Eso eso, eso es después, eso es después. eso es mucho después. Pero ¿Cómo se llama el que ay, Dios mío, el que tuvo la lucha con Carlitos Colón, que tenía que tocar las 4 esquinas, que con era Stan Hansen. Stan Hansen Pero también? eso ya viene después, en la época dorada. Yo entiendo que la época dorada de Capitol 76 a 89 fueron los años bien, bien sólidos de ellos, sólidos, sólidos, sólidos. Unas casas increíbles. Eh, yo seguía yendo a la lucha, como para los 80. Conocí al Chapo en el funeral de mi abuelita ahí en La Pachanga. Y me inspiró a boxear. Pues me metí al boxeo aficionado. Ahí con la Lomedida en Canto Baja, hice mis peleitas y demás. En el 83, yo me aparté, cuando estaba en boxeo me aparté de la lucha, solamente la vi en televisión. Para el tiempo que estaba el Gran Apolo, que estaba Pierre Martel, el Invader. Ya empezaba a venir Harley Race, campeón Okey, mundial, después Ric Flair. Ric Flair empezó a Ric venir en el Flair. 82 para acá, los hermanos Funk. Los hermanos Funk siempre venían. Los hermanos Terry Funk Terry y Dory Funk venían antes de Capitol, venían con el promotor Mendoza. Pero después empezaron a venir con Carlos. Y se dan unas carteleras monumentales. Puerto Rico era el tercer territorio en el mundo ¿Qué más que más fanáticos traía. Sí, porque estaba Japón, entiendo yo, ¿no? Antes era en WA, porque no era WWF, porque los territorios se Sí, respetaban. En WA era las Carolinas, Florida, Georgia, más la afiliación de los territorios. O sea, Puerto Rico estaba afiliado a la NWA. sí, pero Esa, a lo que yo voy, perdóname que tal vez no lo expresé bien. Cuando tú me dices que Puerto Rico era el tercer territorio, sí, el tercero con más fanaticada, más fanaticada y más ¿cuáles ingresos. eran los primeros 2? NWA, ¿En WA Japón, All Japan. o Japan? All Japan, que era de Baba. Puerto Rico, ahí estaba incluida, claro, está New Japan, que era de Inoki, que fue donde peleó con Muhammad Ali.
Dominicana de Espectáculo y Jack Veneno, eso era otro palo también. Jack Veneno Ah, estaba... ¿verdad que Jack Veneno era como decir el Carlitos Colón Era de Carlitos lucha Colón de libre? allá. Jack Veneno era, ¿sabes? Como el Santo en México. Como el Santo en México. Lo que pasa, la lucha de México, acuérdate que el fanático mexicano pagaba pesitos, ¿sabes? Pesitos para entrar. Pues no hacían las casas Puerto Rico. que hacía Puerto Rico o hacía Florida o hacía los Bon Eric en los 80 en World Class allá en Dallas. Puerto Rico, aquí venían a aprender. O sea, aquí luchadores que venían aquí terminaban en en WWF. Pregunta que te hago, y en la misma línea, ¿qué te inspiró a ti a ser luchador? Pues, hermano, una vez vi la cartelera, va a estar buena, Carlos contra Ric Flair en el Lurel. Venía Ricky Steamboat estaba luchando Roddy Piper. O sea, estaba la crema aquí. Los Briscoe, los Supermédicos. Yo era fanático de Barrabás. Yo me pongo... Parcerero, ¿qué decía? Parcerero. Yo, a mí me gusta ver a Hugo y a Barrabás. O sea, Barrabás era... La gente creía en él, era malo, ¿sabes? Para mí era un tipo bien malo, Barrabás, era de lo peor. Estaba Barrabás y yo dije, ya yo estaba cansado del boxeo, del mismo tequete que estar corriendo. La misma cosa, dije, me busco un gimnasio por ahí y empecé a buscar gimnasio. Eso fue en el 83. Yo no conseguí un gimnasio hasta el 85, brother. Wow. Que yo todavía... yo empecé a ir a luchitas independientes porque después de esa cartelera, yo empecé a preguntar, ¿y dónde dan clase de lucha libre? No conseguí en ningún sitio. En Naranjito, yo no tengo cómo ir a Naranjito. Alguien me dice en Vega Baja. Hay el profe, estaba Sabio, que era el corsario, practicando porque TNT luchaba independiente, como el corsario. Él tenía otro gimmick antes de karateca, porque él es karateca desde chamaquito. Él es John Brother, cinta negra. Es un animal, Sabio es un animal. Pues ya él era el graduado de ese grupo. Pues entramos en ese grupo, estaba Ricky Frontán, estaba Pulgarcito, Ricky Frontán es el forzudo, sí, pero el personaje que él el tenía, gladiador, el gladiador.